escritor argentino Guillermo Sacomano, ganador del premio Alfaguara del año 2025, estuvo en Lima participando de la Feria Internacional del Libro. Él vino a presentar justamente la novela ganadora, Arderá el viento, una estupenda novela que nos permite reflexionar sobre las oscuridades del ser humano. Justamente sobre esta novela conversé con Guillermo en los fragores de la cobertura de la feria, y a pesar de que fue una entrevista un poco accidentada por los ruidos que se colaban en la conversación, finalmente pudimos conversar un poco sobre la novela y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a suscribirse al canal. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Guillermo Sacomano aquí en Letra Capital. ¿Cómo estás, Guillermo? Primero que nada, bienvenido a Lima, al Perú, y gracias por este momento para conversar sobre tu más reciente novela, que es Arderá el viento, que además obtuvo el premio Alfaguara. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy a gusto. Bueno, yo quería empezar esta conversación por una curiosidad mía que casi es una obsesión, que es desentrañar el origen de un libro, de una novela, ¿no? Entonces quería un poco preguntarte si tú recuerdas esa primera idea o de repente una imagen, ¿no?, que te persiguió durante un tiempo hasta que finalmente se plasma en esta historia. Mira, uno nunca... Ahora que el libro está escrito, me resulta como nublado pensar en su origen. Yo creo que nadie es menos indicado que el autor para hablar de su libro. Empecemos por ahí. Yo puedo dar explicaciones acerca de cuándo empecé a escribirlo, en qué condiciones lo escribí, pero me pregunto si todo eso es importante en lo que hace a la lectura, a la comprensión y al gusto de una prosa, de un tono. No lo tengo del todo claro. No creo que la literatura sea un hecho autónomo del contexto. Yo creo que todos los textos, aún los de ciencia ficción, están conectados con una realidad. Si vos pensás en el auge de la ciencia ficción en Estados Unidos, tiene que ver con la Guerra Fría, los cohetes, el miedo al invasor. Toda la literatura está conectada con lo político, lo económico, lo social, las costumbres. En el caso de Arderá el viento, empezó tal vez con una imagen que yo veía un tipo tosco, vestido con ropa muy gastada, parecía como un trabajador rural, pero no lo era, o un guardiaparque, caminando por el bosque llevando un paquete de pañales. Esa fue como la primera imagen disparadora. A partir de ahí empecé a armar la historia con una pareja que llega a esta villa costera. Y siempre es interesante cuando uno llega a empezar a descubrir un lugar. Entonces esta pareja me sirvió para ir atravesando este lugar que llamamos La Villa, que es un pueblo pequeño, un pueblo turístico que está estallado en vacaciones durante 2-3 meses, y el resto del año permanece deshabitado. Daría la impresión de que es un gran hotel vacío. Todo el hotel, no solo el hotel protagónico, sino todo el pueblo es un hotel vacío, pero está centralizado en uno en particular. ¿Por qué? A mí los hoteles siempre me atraen, especialmente los hoteles fuera de temporada. Cuando vos estás en un hotel en temporada, escuchás del otro lado de la pared los gemidos de una mujer gozando de su orgasmo, de una madre gritando con sus hijos, de una pareja riñendo, una tos como una carraspera como yo he tenido recién.
Pero de pronto viene marzo, viene el otoño, el paisaje se vacía, estás en un pueblo desierto, con aires del Middle West, el pueblo, aunque tienen la playa ahí nomás los habitantes, pero no son de bajar a la playa los habitantes, la dejan para los turistas. Entonces tenés un territorio desolado que es muy interesante, y vos te preguntás en el hotel vacío, ¿qué quedará si no quedan voces o rumores de esos huéspedes que estuvieron durante unos meses? Tiene algo de fantasmal y cargado de historias, entonces ahí hay un detonador de historias. Claro. Y ahora que mencionas esto de esta, digamos, estos que llegan, esta familia que llegan justamente a regentar este hotel, uno de los temas de la novela, pienso yo, tiene que ver justamente con la recepción de los pobladores, digamos, ¿no? Y me hace pensar claro, no en la idea del turista, sino del migrante, ¿no? Es decir, alguien que llega y la desconfianza, el prejuicio y muchas veces la violencia que se ejerce sobre el extranjero. Sobre el extranjero. Porque se lo piensa diferente. Yo ya llevo casi 40 años en el pueblo. Lo he elegido como lugar para la escritura, si bien yo vengo de otras escrituras como la historieta, el cómic o la publicidad, que fueron escuelas para mí, debo decirlo, ¿no? En ese sentido yo no soy prejuicioso con respecto a los géneros. Los géneros no son ni buenos ni malos per se, sino de acuerdo a cómo se los instrumenta. Pero convengamos que cuando uno llega, le lleva un tiempo pagar un derecho de piso. Te lleva por ahí un año, año y medio hasta que te conocen. Dice, ese de anteojos es el loquito que escribe. Y te empezás a llevar bien con el almacenero, con el farmacéutico, con el vecino de al lado o de la otra cuadra, porque en este territorio de casas hay muchos jardines, o sea que el de al lado no siempre lo ves porque está en un territorio boscoso que siempre no se ve. Y además en invierno, que es la estación donde yo estoy todo el año, es lo que más me atrae, otoño, invierno, primavera. El verano no ves nada, te es un sacudón. Es que el pueblo tiene algo muy Twin Peaks, ¿no? Muy David Lynch. No te digo que ha sido inspirador para mí, pero cuando escribía esta novela, a menudo solía poner en Spotify la música de Angelo Badalamenti, que es el músico de las películas de Lynch, de Twin Peaks. Y me parecía que ahí, en esa cadencia, en esa musicalidad, había un tono que me iba cantando lo que escribía. Si bien son textos cortos, los capítulos son muy breves, pero ahí operaba también algo del corte. Disculpe, ¿vos abuelos que yo? Sí, vos después lo editás, ¿no? Sí. Hay la situación del corte, del cut-up. Te estaba diciendo, ¿qué te estaba diciendo? ¿Por dónde iba? Digamos, lo de Lynch, la música que escribías con la Sí, música. es decir, que tiene también, a ver, ¿qué es lo que nos atrae de Twin Peaks? Que la normalidad es aparente, que todos tienen un costado freak. Pero yo no inventé nada. A ver, si nosotros pensamos en los pueblos, en los territorios narrativos, pensemos en Faulkner, pensemos con Yornapatoupa, pensemos en Rulfo con Comala, en García Márquez con Macondo, en Onetti, que para mí ha sido una brújula en lo que estaba escribiendo. Es decir, Faulkner, Onetti, ahí pega ahí como una conexión interna. Hay una conexión interna que se da a través de la conjugación del nosotros. Al narrar desde el nosotros, lo que pretende el narrador es involucrar al lector, es decir, somos, Claro. no la acusatoria tú. Y bueno, los pueblos tienen algo de encantador. Cuando vos creaste un pueblo, tenés libertad absoluta para mover
los personajes, como si manejaras una especie de tablero de ajedrez. Y al tener un pueblo y tener un hotel, bueno, yo era rico. Ahora, ¿qué hago con toda esa gente? Es decir, ¿cómo manejo toda esa gente? Ese casting. No lo sé. Ese es el secreto de este oficio, ¿no? Pero si me preguntás cómo empezó todo, yo digo, bueno, con esa imagen que te referís recién, la del hombre que viene caminando por el bosque. Pero también hay otras cosas. ¿No te percude esa voz ahí? ¿No te jode esa voz ahí detrás? Poco, pero no tanto. Bueno, entonces, el origen puede estar en cualquier lado en el pueblo. Puede estar en una... Cuando yo escribo, puedo partir de una frase, de una escena que vi en la calle. Es decir, todo es literaturizable. A mí me parece que hay relato en todas partes. Simplemente hay que estar atento, hay que estar alerta, prestar atención. Ahora que mencionabas esto de escribir con la música de las películas de Lynch, pensaba justamente en el tono, ¿no? Porque la novela tiene un tono muy particular que a mí me llamó mucho la atención. ¿Demoraste en encontrar ese tono? No, yo creo que uno escribe como puede y no como quiere. Fue surgiendo naturalmente. Y yo pensaba, ¿y ahora qué puede pasar? Ahora que tengo esto acá, ¿cómo sigue? ¿Cómo puede pasar? Por lo general trataba de cortar cuando llegaba a un punto alto, cortaba y dejaba para el día siguiente. Lo dejaba para el día siguiente por dos razones. Una, porque estaba con una neumonía y trastorno de COVID, no en las mejores circunstancias. Pero entonces decidí dejar para mañana, y mañana, hoy, tenía de dónde arrancar, porque de ayer había quedado un hilo del cual tirar. Entonces veía si continuarlo o mejor hacer un corte y saltar a otro costado, saltar a otro personaje, saltar a otra situación. Y a la vez yo pensaba en términos de leyes de Murphy. A ver, ¿qué peor puede pasar? ¿No? Claro. ¿Qué peor puede pasar? No tendría que prestar atención. No te preocupes. Con lo que me dices me hace pensar, digamos, en tus procesos de escritura, en el tema de, por ejemplo, de eso que se suele decir que un escritor, hay escritores que suelen hacer mapas previos, otros que van más a la deriva, más con brújulas, dicen, ¿no? Navegando. Sí. Por lo que entiendo, esta novela va más por el segundo caso, digamos. Mira, yo no sé qué poco claro tengo mi literatura. Es decir, uno cree manejar mejor el mundo cuando está sentado escribiendo. Fuera de este espacio no te cuesta dar explicaciones. Yo decía, ¿esto cómo lo soluciono? Bueno, incorporo un personaje o tomo uno que estaba por allá. O por ahí estaba en la página 80 y tenía que solucionar un problema narrativo. Decía, pero si yo tengo un personaje en la página 20 que lo traigo acá y me puede servir. Es decir, esta es la ventaja de estar operando con un pueblo. Claro, claro. Porque claro, uno a pesar de que es fragmentado, como dices, todo encaja, como si fuese un rompecabezas en realidad, ¿no? Interesante. Y entonces, claro, la estructura la fuiste encontrando, pero esa manera de escribir esta novela es la misma que usas, digamos, generalmente, o cada novela te plantea tu propia... Es más, yo no sé si sé escribir novelas. Yo sé escribir cuentos. Puedo escribir cuentos más largos, más cortos. Entonces, mi procedimiento de escritura para la novela es similar. Es como un cuento que lo sigue otro cuento, que lo sigue otro cuento, que lo sigue otro cuento. Y cada una de las situaciones puede ser leída como un relato per se. Claro. No sé si esto es cierto, al menos a mí me funciona. Y me encanta la idea de tener una variedad
un casting tan amplio, porque te permite también una alquimia de voces, diferentes voces. Dentro de ese nosotros hay distintos registros. Sí. Y por otro lado también, en la medida que tenés distintos personajes y distintos registros, tenés distintas situaciones, desde la violencia doméstica, tenés la droga, el comercio de la droga, tenés la prostitución, tenés el chico que entra a un aula y dispara contra los compañeros. Es decir, todas situaciones que para nosotros se han naturalizado, ¿no? Es terrible, pero se han naturalizado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Claro, uno puede, mientras leer la novela, pensar justamente en eso, ¿no? En esta idea del bien y el mal y cómo se establece eso dentro de la naturaleza humana, ¿no? Cómo ha ido... Me distraigo, perdón. Yo también, se me fue la idea. Me refiero a que leyendo la novela, uno reflexiona justamente sobre eso, ¿no? Sobre el bien y el mal en la naturaleza humana, ¿no? Mira, yo no sé si partir de una reflexión sobre el bien y el mal, o tal vez parto siempre de una idea de San Juan de la Cruz, que es la búsqueda de luz en la noche oscura del alma, tal cual lo plantea él. Y otra idea de Onetti, una idea de Onetti, que dice que aún en los seres más aborrecibles, cada tanto hay una zona de pureza que sube a la superficie. Yo prefiero pensar que el hombre o el ser no es ni bueno ni malo, que nosotros tenemos la posibilidad de ser buenos o malos en distintas situaciones. Trato de no ser maniqueo. Ahora, si me preguntás si el mal existe en nuestros países latinoamericanos y ahora en el mundo en general, daría la impresión de que hemos retrocedido a tiempos previos a la Guerra Fría, sí, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cuántas guerras hay en el planeta en este momento? Nosotros sabemos de 2 o 3, Claro. pero no sabemos de todos los conflictos de África, todos los conflictos de Asia, todos los conflictos de Latinoamérica. Si sumás, según el diario The Guardian, eran 15, 16 los conflictos armados en este momento. Y peor aún, si comparás la cantidad de víctimas en general en el planeta, son más las víctimas por destierro, exilio, buscar otros horizontes para poder comer, los migrantes. Entonces, estamos en un mundo realmente tormentoso, en un planeta muy rico, pero que la explotación está en manos de 2 o 3 psicópatas que son los que manejan nuestros destinos. A algún idiota se le ocurrirá apretar el botón y saltamos por el aire. No nos podemos creer tan omnipotentes. Tampoco podemos pensar que la literatura va a salvar el mundo ni que la literatura va a cambiar el mundo. Creo que la literatura tiene la capacidad para decir no. La literatura tiene la capacidad para incomodar, cuestionar, violentar, iluminar, polemizar, establecer un diálogo solidario con los lectores, a través de lo que se supone que es un acto de evasión o de entretenimiento, ¿no? Pero esos condimentos tienen que estar, si no la literatura es un objeto muerto. Y hoy si nosotros vamos a librerías vamos a encontrar que la mayor parte de lo que se vende es una literatura estándar, aplanada, como si le hubieran colonizado la mente a los lectores, que tenemos mentes colonizadas sin ninguna duda. Por ahí me voy por las ramas, así que si no, pero está bien porque ahora que dices mentes colonizadas o precarizadas, incluso yo podría añadir, uno entiende las elecciones de presidentes en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? En algunos países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Aquí en Perú, pero también en Estoy Argentina, de acuerdo. Y que ha tenido que ver con distintos momentos históricos. Fíjate que han coincidido las dictaduras, Pinochet, la Junta Militar en nuestro caso,
que no es por competir con los chilenos, pero tuvimos una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Bueno, ustedes también han tenido lo suyo, han tenido la violencia como elemento protagónico de vuestra historia. Y después vino otra racha que fue la de las democracias grises. Todo de acuerdo a la conveniencia del imperio. Y ahora vienen estos monigotes de derecha. Sí, pues. Si querés voy y les respondo a las preguntas allá. Sí, y eso que mencionabas me hacía pensar también, o recordé el epígrafe que tú pones a la novela, que es de Heráclito, que me parece también muy revelador, ¿no? Sí. Bueno. Que es: vendrá el fuego y juzgará todas las cosas, ¿no? Me encanta leer filosofía, me encantan los presocráticos, especialmente. Yo leo más poesía y filosofía que narrativa, estoy desactualizado. Con respecto a lo que se publica muchas veces en mi país, no solo en el tuyo. Después también ocurre que nuestros países están totalmente compartimentados, ¿no? Yo no sé si esto se debe al plan del imperio, ¿no? Dividir para reinar, pero no sabemos nosotros de lo que se está escribiendo en Ecuador. No te digo que uno tenga un interés especial en saber lo que está pasando en Guatemala, pero si uno quisiera saber qué se está publicando en qué país y qué tendencias literarias están imperando, o literaturas que puedan dialogar entre sí. Si nos remitimos al periodo del boom, había un diálogo, un ritornello, un va y viene entre distintos países. Claro. Ahora sabemos más las novedades de España, lejos, y no las novedades bueno, pero las novedades de cercanos. España tienen que ver con una situación económica política. Argentina, que fue un productor de literatura, o industrial de literatura, sin ser una gran cosa, pero si pensamos lo que se vendía en Argentina, la historia de las editoriales argentinas, muchas creadas por españoles que venían, algunas por españoles que venían a exilarse a nuestro país, y generaron esas editoriales, que después se irradiaba su producción por toda Latinoamérica. García Márquez siempre recordaba que había leído por primera vez Miss Dalloway de Virginia Woolf en una edición argentina. A mí mismo me pasó en el año 75, creo, cuando fui por primera vez a Europa, me encontré con España, que tenía lectores de mis historietas. Yo decía, ¿pero cómo es esto? Bueno, en ese momento España estaba todavía bajo la garra de Franco, pero nosotros teníamos la capacidad de exportar literatura, no solo la producida en Argentina, sino la literatura generada en Estados Unidos, en Nabokov, Graham Greene, literatura japonesa, Kutagawa, es decir, Mishima, literatura alemana, Heinrich Böll, Günter Grass, es decir, todo partía de ediciones argentinas. Y después eso cae, porque vienen las dictaduras, vienen los planes económicos de los Chicago Boys, la enajenación, la destrucción del Estado, la entrega patrimonial. Entonces cae, además de una censura muy férrea, y acá es donde España, que viene de la apertura, empieza a desarrollarse. Y llegan acá esas traducciones. Ahora bien, ¿qué pasa con con los libros españoles? Que las traducciones vienen, por ejemplo, adaptadas al lunfardo o al slang de Cataluña. Oye, que salve la entralita, te echaré un casquete mientras tomamos una birra. Ok, hay que descifrar lo que dice esa traducción de Bukowski. Sí, es verdad, sí, sí. Es decir, y esto tiene que ver con la pérdida de nuestra lengua, porque no con un diálogo en este caso, sino con una imposición.
Ujú. Sí, cierto. Algunos escritores me contaban, por ejemplo, que cuando publicaban en España, con alguna editorial española, eh, los presionaban para cambiar ciertos... No, no, yo nunca lo acepté, me han publicado, me parece un gesto de cipallismo porque yo no voy a cambiar mi lenguaje Claro. por el lenguaje del extranjero, con toda la simpatía que me merece España, lo digo, ¿no? Claro. Es decir, pobres esos escritores que aceptan o intentan ese cambio, porque me parece como una entrega de un borramiento de la identidad. Ujú. Es decir, ese dicho de mi lenguaje, mi patria es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje de donde yo vengo. Y yo quiero ser antes que nada, yo quiero ser leído en mi país. Claro. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Guillermo. Ha sido un placer conversar contigo. Bueno, lo mismo digo, Carlos. Y amigos, El diálogo interrumpido. sí, un poco accidentado, pero bueno, igual lo he disfrutado muchísimo, como he disfrutado la novela, y bueno, he leído ya otras cosas tuyas también, y justamente una de las cosas que me gusta es que tienes una amplitud de géneros, ¿no? Porque además de los cuentos, las novelas, el género epistolar, que no pudimos hablar sobre eso, pero que también me llama mucho la atención. Anda por ahí. Sí. Sí, es lo que te decía al comienzo, yo no tengo prejuicio con respecto a los géneros. ¿Un género es bueno o malo? No, los géneros son, las piezas en distintos géneros son buenas o malas de acuerdo a cómo se las utiliza, cómo se utilizan los elementos del género. Exactamente. Nuevamente, muchas gracias. Y amigos, la novela está ahí en librerías en Lima y por supuesto en la Feria del Libro. Gracias nuevamente.